El progreso, esa deidad contemporánea que todos veneran, se pavonea con su armadura de neón y promesas de inmortalidad. Nos dicen que el mundo avanza, que la civilización nunca ha sido tan sofisticada, tan libre, tan plena. Pero bajo la cáscara reluciente de las pantallas y los espectáculos sin fin, la podredumbre se filtra, impregnando cada rincón con un hedor inconfundible. El presente es un escaparate bien iluminado, donde la desesperación se vende como entretenimiento y la miseria se convierte en mercancía. La tragedia es tendencia, el dolor es contenido y cada angustia es reciclada en una farsa viral, como un mercado de alucinaciones. El mundo moderno oculta su vacío con luces de feria y ruido ensordecedor, esperando a que nadie se detenga a notar el abismo bajo sus pies. La monotonía se disfraza de dinamismo. Las ciudades vibran con actividad constante, pero el alma de quienes las habitan yace inerte, encadenada a rutinas repetitivas y a la ilusoria sensación de movimiento. Todo cambia y nada cambia. El ciclo del trabajo, del consumo, del entretenimiento desechable, se repite con la misma frialdad que el segundero de un reloj que nunca se detiene. La ilusión de progreso es solo eso, un espejismo, donde el brillo superficial oculta la degradación espiritual que carcome desde adentro. Porque, aunque las fachadas de los edificios se renueven y los escaparates se llenen de novedades, el corazón de la sociedad sigue latiendo con un ritmo decadente. La ansiedad es norma, el agotamiento es virtud, y la alienación es la doctrina incuestionable. Se nos convence de que somos dueños de nuestro destino, mientras una marea de algoritmos, propaganda y presiones invisibles nos arrastra en direcciones prefijadas. El libre albedrío se ha convertido en una broma cruel, un concepto obsoleto, en un mundo donde cada decisión ha sido calculada y monetizada, antes de que siquiera podamos imaginarla. El presente apesta, pero nos han entrenado para ignorarlo. Nos dicen que la vida nunca ha sido tan buena, que somos afortunados de existir en esta era de confort y tecnología. Y tal vez lo seamos, si se mide la felicidad en gigabytes, en suscripciones premium, en la cantidad de distracciones que podemos consumir en un solo día. Pero si el alma es el estándar, si la conexión humana, el sentido y la trascendencia son los indicadores, entonces lo que llamamos progreso no es más que un declive disfrazado. Perfume barato de una civilización que pretende estar viva, pero que solo maquilla su propia putrefacción. Y mientras el carnaval sigue, con su ruido ensordecedor y sus promesas de eternidad, el vacío se expande, esperando pacientemente el momento en que las luces se apaguen y la ilusión se derrumbe. En un mundo donde cada pensamiento es registrado, cada emoción es monitoreada y cada acción es predecible, la identidad se diluye en el mar de datos. La hiperconectividad, vendida como la cúspide del progreso, se convierte en el yugo definitivo. Las redes sociales, los asistentes de inteligencia artificial y la vigilancia ubicua transforman la espontaneidad en una anomalía sospechosa, en un error que debe corregirse. La privacidad deja de existir, no por decreto, sino por la aceptación de una sociedad que intercambia su libertad por la comodidad de la integración total. En un ciclo infinito, la creatividad domesticada, la introspección es vista como un defecto, y la memoria humana es suplantada por la memoria digital, maleable y reescribible. Lo que alguna vez fue el anhelo de conexión entre seres humanos se convierte en el más sofisticado de los sistemas de control. Una sociedad donde nadie está solo, pero todos están aislados. La sobreexposición a la información y a la constante necesidad de interacción superficial generan un agotamiento cognitivo sin precedentes. La capacidad de atención disminuye. La profundidad del pensamiento se disuelve en un mar de estímulos diseñados para entretener, pero no para educar. La sociedad entera se convierte en un enjambre de mentes inquietas, incapaces de sostener una reflexión prolongada sin sucumbir al siguiente golpe de dopamina proporcionado por una notificación o una validación virtual. En este entorno, la verdad deja de ser relevante. No importa lo que sea real,
sino lo que se ha aceptado en la narrativa dominante, dictada por los algoritmos que rigen el consumo de información. Se crea una ilusión de pluralidad, mientras que, en realidad, todo discurso es dirigido y moldeado para reforzar el status quo. La disidencia es neutralizada antes de nacer, no con violencia, sino con la sobrecarga de datos irrelevantes, que sofocan cualquier intento de pensamiento independiente. La paradoja de la hiperconectividad radica en su capacidad de fomentar la soledad. Cuanto más interconectados están los individuos, más se distancian en términos emocionales y filosóficos. La comunidad se convierte en una simulación, un reflejo vacío donde las interacciones son predecibles, medibles y diseñadas para evitar la incomodidad del conflicto genuino. Se simula la cercanía mientras se profundiza el aislamiento. Las relaciones humanas se mercantilizan, reducidas a métricas de engagement y compatibilidad algorítmica. La amistad ya no es un lazo construido con el tiempo, sino una coincidencia de preferencias generadas por un motor de recomendación. El amor es optimizado para la eficiencia, un producto de consumo que debe cumplir con estándares de convivencia y satisfacción instantánea. El espejismo de la estabilidad es la gran obra de ingeniería social del presente. A simple vista, las instituciones siguen en pie, los mercados continúan operando, las calles aún se llenan de transeúntes distraídos en sus dispositivos. Pero bajo la superficie, las fisuras se multiplican, las tensiones se acumulan y la estructura entera cruje, sostenida solo por la inercia y la desesperación de quienes necesitan creer que el colapso no está ocurriendo. El orden social moderno es una ilusión cuidadosamente mantenida, donde la apariencia de control es más importante que su efectividad real. Las crisis económicas son amortiguadas por estímulos artificiales. Las tensiones políticas son redirigidas hacia distracciones cuidadosamente diseñadas y los conflictos sociales son absorbidos por el espectáculo mediático, convirtiendo la angustia en entretenimiento y la indignación en un simple trending topic. La precariedad se normaliza y se disfraza de flexibilidad. La desigualdad se acepta bajo la retórica del esfuerzo individual y la deshumanización del otro se convierte en un mecanismo de autodefensa. Se nos enseña que la estabilidad es sacrificio, que el progreso es resignación y que cualquier intento de cuestionar este equilibrio es un acto de ingratitud. Así se construye una sociedad en la que la desesperación se maquilla con discursos de optimismo y donde la falta de alternativas se presenta como un destino natural. Pero el colapso nunca ocurre de golpe. No es una gran explosión ni un cataclismo inmediato. Se manifiesta en la erosión lenta de la confianza, en el cansancio acumulado, en la indiferencia creciente ante la injusticia. Se mide en el aumento de la ansiedad colectiva, en la proliferación del cinismo, en el desapego hacia cualquier narrativa de esperanza. La estabilidad es solo un decorado que esconde la verdad. Vivimos en una era donde el derrumbe ya ha comenzado, pero aún nos aferramos a la idea de que todo sigue en su sitio. Es un mundo donde las crisis se vuelven endémicas y la incertidumbre se convierte en la norma. La sensación de estar al borde del abismo ya no genera pánico, sino una resignación silenciosa. Las instituciones no colapsan de la noche a la mañana, sino que se van descomponiendo en un proceso tan gradual que parece casi natural. La corrupción se convierte en una parte aceptada del sistema, la justicia en un privilegio selectivo y la verdad en una mercancía manipulada por algoritmos. Mientras tanto, se nos instruye a seguir adelante, a producir, a consumir, a distraernos, a ignorar el hecho de que el suelo que pisamos se desmorona poco a poco. El espíritu humano alguna vez fue fuego, un estallido de llamas incontrolables, una chispa que rompía la noche con promesas de descubrimiento y ansias de sentido. Pero el mismo fuego que iluminaba también consumía. Y con el tiempo, los guardianes del orden aprendieron a sofocarlo. No con agua, pues la rebelión del espíritu se aviva con la adversidad, sino con algo más sutil y letal, el peso de la ilusión.
Cada generación ha forjado sus propias cadenas, creyéndolas adornos de grandeza. En la antigüedad fueron los mitos y dogmas incuestionables. En la modernidad, la creencia en un progreso infinito que nunca llega. Y hoy, la ilusión de la hiperconectividad que nos ha convertido en islas flotando en un mar de ruido. Con cada capa de promesas incumplidas, de sueños diluidos en la monotonía, el espíritu se endurece, se encierra en su propio cascarón, hasta volverse un vestigio de lo que alguna vez fue. Es un proceso lento, casi imperceptible. Al principio es solo una ligera resistencia a cuestionar, una preferencia por la comodidad sobre la verdad. Luego, las ideas mueren antes de nacer, asfixiadas por la rutina, por el miedo al cambio, por el agotamiento de un mundo que exige demasiado y ofrece tan poco. Eventualmente, lo que alguna vez fue carne palpitante de pasión se convierte en piedra. El hombre se convierte en estatua, en testigo inmóvil de su propia ruina. Y el eco de esa petrificación resuena en cada rincón de la vida cotidiana, en la mirada vacía de quienes han perdido el deseo de cuestionar, en los días que se repiten sin distinción, en el consumo de placeres efímeros que solo buscan llenar un vacío imposible de saciar. Nos entretenemos con espectáculos creados para distraernos del abismo que se ensancha bajo nuestros pies, creyendo que la distracción es felicidad, cuando en realidad solo es un anestésico para el espíritu moribundo. Los vestigios de lo que fuimos aún están aquí, enterrados en los suspiros de los inconformes, en la sombra de los insomnes que sienten, aunque no puedan explicar que algo no está bien. Pero cada día que pasa sin resistencia, cada sueño que se archiva en el rincón del tal vez mañana, nos acerca más a la petrificación definitiva. Tal vez el destino del espíritu humano no sea desaparecer en una llamarada de gloria, sino quedar atrapado en la frialdad de su propia resignación. Un fósil incrustado en la roca de un mundo que alguna vez le prometió libertad. Un testimonio silente de que hubo un tiempo en que ardimos, pero ahora solo nos encaminamos a la ceniza y el polvo.